Muy buenas tardes, en un minutico empezamos. Ok, muy buenas tardes. Eh, Bien, la última clase terminamos de hacer la, eh, el desarrollo del modelamiento del receptor lineal óptimo para minimizar la probabilidad de error de bit, ¿cierto? Entonces, bueno, repasando un poco, ya habíamos hecho pues este mismo dibujo, pero pues vale la pena como mirar pues que lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos este sistema y finalmente, entonces, este es el receptor, ¿cierto? Entonces, al receptor le llega luego del canal una señal que llamamos YDT. Acá tenemos una, un filtro, se llama el filtro de recepción, con respuesta en frecuencia HDF. La voy a poner en otro color, HDF, ¿cierto? De ese filtro, la señal que sale es RDT. Luego esa señal RDT es muestreada a cada T sub B. Y entonces lo que sale de ese proceso de muestreo es RDT sub B. Finalmente, el último sistema es el dispositivo de umbral, ¿cierto? Y finalmente, entonces, se nos permite decir si, digamos, si ese R es mayor que el A sub 0, entonces se concluye que la señal que se envió fue un 1. Y si R es menor que A sub 0, entonces la conclusión es que la señal que se había enviado es un 0. Listo. Eso es. Muy bien. ¿Qué hemos hecho aquí, señora? Ya vamos a mirar. Entonces, este señor de acá, el HDF, y este A sub 0
son elementos que a priori, o sea, antes de empezar el análisis, no sabíamos qué era. ¿Listo? Es decir, cómo tiene que ser este man y cómo tiene que ser este man de tal manera que uno tenga la probabilidad de error mínima para probabilidad de error mínima. Entonces, encontramos en primer lugar que el A sub 0, que es el umbral de decisión, tiene que ser como lo último que hicimos la clase pasada. La energía de P menos la energía de Q sobre 2. Mire, dalo ahí. Listo. Y finalmente también encontramos la expresión óptima del HDF, que la podemos escribir en el tiempo de la siguiente manera, H de T. Y ahí está. Dale ahí. Bueno, esa es la probabilidad de error, ¿cierto? Probabilidad de error. Pero el H de T, ¿dónde está, hombre? Dale acá. P de T sub B menos T menos Q de T sub B menos T. Nuevamente, esa es las expresiones para la probabilidad de error mínima. Aquí hay una línea fantasma que no debería estar. Listo. Ahora, cuando decimos probabilidad de error mínima, ¿a qué nos referimos? Es decir, este P mínimo es lo siguiente. Q de, voy a poner abajo. Esto es Q de raíz de EP más EQ menos 2EPQ sobre 2N. Esa es la probabilidad de error mínima. ¿Sí se entiende? Entonces, en la clase pasada cerramos con esto. O sea, terminamos este desarrollo. O sea, el umbral que nos permite establecer si lo que se envió fue un 0 o un 1, minimizando la probabilidad de error. La forma de este filtro en el tiempo es esta. Minimiza la probabilidad de error. Y la probabilidad de error mínima estaba por esto. ¿Listo? Donde EP es la energía del pulso P, EQ es la energía del pulso Q, y esto es como la energía conjunta de EPQ. ¿Listo? ¿Dónde? 2N. La N, eso es cuando asumimos ruido blanco. Entonces, resulta que la densidad espectral de potencia del ruido está dada por, o sea, es constante, es decir, si vamos a pintar esto, esta densidad espectral de potencia, esto es su N de F. Este punto acá es N sobre 2. Densidad espectral de potencia constante. Listo. Eso es. Eso es un resumen de los últimos resultados que hemos encontrado, ¿cierto? Cómo tiene que ser el filtro, cómo tiene que ser el umbral y cuál es la probabilidad de error mínima, cómo la calculamos en general para ese receptor. Muy bien. Encontramos entonces, miren este dibujo. Este dibujo es parecido a este, que era el genérico. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de escribir un único sistema, de filtro de recepción, escribimos dos, ¿cierto? Esos entonces son un filtro acoplado para el pulso P, un filtro acoplado para el pulso Q. Listo, entonces usted coge
ingresa una copia de la señal al filtro acoplado de P, ingresa otra copia de la señal al filtro acoplado de Q, sale las respectivas y eso finalmente lo sumo y lo resto, tal como dice acá, ¿cierto? Una se suma y la otra se resta, y a eso es a lo que yo muestreo y después sigue haciendo lo mismo. ¿Listo? Eso es. Muy bien. Entonces, hacia el final de la clase ya empezamos a aplicar esos resultados a los diferentes esquemas de comunicación digital que habíamos visto, binarios, ¿cierto? O sea, el primero que hicimos fue la comunicación polar. ¿Qué tiene de particular la comunicación polar frente a estas cantidades que tenemos en el tablero? Es cómo se definen las energías de los pulsos. EP es igual a EQ y ya. EPQ se calcula, habíamos dado la fórmula pues, de cálculo de EPQ y daba menos EP. Entonces con eso obteníamos la probabilidad de error de bit, daba esto, el umbral óptimo daba esto, y finalmente nos daba que el receptor era así. Aquí no hay dispositivo de umbral. ¿Por qué? Porque el umbral de decisión es siempre el mismo y es 0. Entonces, si a usted le llega una cosa que está por encima de 0, se asume que lo que le enviaron fue un 1. Y si lo que después de todo eso le tiene una cantidad menor que 0, entonces usted asume que lo que le enviaron fue un 0. Ya, eso es todo. Listo. Después definimos la probabilidad de error de bit en términos de una cosa que llamamos la energía de bit. ¿Listo? Que es simplemente promediar las energías de cada pulso. Aquí está pues ese promedio arriba. Y ya pintamos pues esa probabilidad de error. ¿Cierto? Ahí está. Y ya lo último que hicimos fue exactamente el mismo procedimiento, solamente que para la señalización on-off. En la señalización on-off teníamos EQ es 0 y EPQ también. Reemplazando nos da esto y finalmente estos son los resultados que se tienen. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar esta última paginita y a continuar con esto para cerrar esa parte pues de la señalización on-off. Ya va, María Fernanda, un segundito. Diga, dijimos sobre el receptor de filtro acoplado. María Fernanda, dígalo. A ver, ok. Me están preguntando por acá que hay como una contradicción pues entre la idea de que cuando tenemos señalización polar no hay umbral, pero sí hay un valor de A sub C. Entonces vamos a tratar de enderezar cualquier idea pues que quede por ahí rara. ¿Cómo se calcula el umbral? El umbral está allá, lo voy a volver a escribir acá.
es A sub 0 es igual a EP menos EQ sobre 2. Muy bien. ¿Okay? ¿Qué sucede con la señalización polar? ¿Qué sucede con la señalización polar? Entonces, en el caso de la señalización polar, ¿ok? EP, más bien, PDT, Dios mío, QDT. La señalización polar, QDT, ¿cómo es? Menos PDT. PDT. Entonces esto hace que EP sea igual a EQ. ¿Por qué? Porque EP es igual a EP es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de el pulso de PDT magnitud D al cuadrado. ¿Sí o no? Y el de EQ es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de menos P, magnitud de menos P, el cuadrado de T, que eso a esta hora da lo mismo. ¿Cierto? Entonces, gracias a eso, nuestro umbral da ¿cuánto? ¿Cuánto da el umbral? 0. Eso es. ¿Ahí quedó claro? Listo. Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Todo bien? Listo. Entonces, vamos a dibujar el sistema del caso de la señalización on-off. Entonces, por ejemplo, digamos, el receptor que incorpora, perdón, estas últimas características es finalmente bien. Entonces, mire, ¿cómo queda, cómo queda el receptor? ¿Cómo es H, por ejemplo? Recuerde, H, mira, acá está. H en el tiempo es esta, pero Q es ¿qué? Q es 0 en on-off. ¿Cierto? Entonces, H es simplemente P de T menos, P de T sub B menos T. Entonces, tenemos acá la señal que llega. Tenemos acá el filtrico de recepción. Esto es P de T sub B menos T. Bien. Después tenemos
Y finalmente tenemos esto. Entonces, ojo, esto es el muestreador E igual a T sub B. ¿Ok? Esto acá es R de T, esto es R de T sub B, esto es Y de T, esto es dispositivo de umbral. Listo. Ahora, nuevamente, ¿por qué esto acá es eso? Porque habíamos dicho que H de T es igual a P compleja conjugada de T sub B menos T menos Q compleja conjugada de T sub B menos T, pero ese último es cero. Y finalmente, entonces, ¿qué pasa? Yo asumo que lo que tengo es P de T si R es mayor que, ¿cómo es el umbral? El umbral no es cero. Eso, EP medios. Y asumo que lo que tenía era QT, o sea, cero, si R es menor que EP medios. Eso es. Ahora, nuevamente, aquí no hay asteriscos porque la señal la asumimos puramente real. Ahí está. Listo. ¿Está claro? Eso es. Bien. Esos son, pues, digamos, los dos esquemas de comunicación binaria banda base que habíamos visto. Ok. Miremos ahora cómo se aplica el receptor a la señalización ortogonal. ¿Para qué entendemos por señalización ortogonal? Ya le voy a decir. Bien. Pues bien, entonces antes de hablar específicamente de la idea de señalización ortogonal, ¿qué hemos dicho que representa la idea de ortogonalidad acá en este curso? Que no se crucen. Eso está muy, muy vago, hay que concretarlo más. ¿Cómo? Ok, pero ¿qué es? O sea, cuando tenemos señales, ¿a qué nos referimos con ángulo de 90 grados? ¿No? Un desfase. Eso, en general, esto, por favor, no olvidar. La ortogonalidad, en general, ortogonalidad. Usted tiene, digamos, una señal 1 de t y tiene una señal 2 de t, y entonces esto es igual a una cosa diferente de cero y una cosa igual a cero. En el caso de arriba, tenemos diferente de cero si S1 de t es, digamos, igual a S2 de t. Y en el caso de abajo, si son diferentes. Listo. Ahora, ¿qué es estos triangulitos que estoy poniendo aquí así?
Esta notación, una cosa, coma, esto quiere decir Producto Interior. Entonces, cualquiera que sea la definición de Producto Interior, tenemos dos señales ortogonales si el Producto Interior entre ellas da 0 si las señales son distintas y 1, pues o otra cosa que no sea 0 si son iguales, ¿cierto? Por ejemplo, eso pasa con vectores, usted define el Producto Interior de una manera, pasa con señales, diferentes objetos. O sea, usted puede definir, por ejemplo, no sé, Producto Interior entre conjuntos. Usted puede definir Producto Interior entre una cosa rara. Producto Interior entre, no sé, series, en fin, sí. Entonces usted le saca el Producto Interior y con eso usted puede definir la ortogonalidad. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con eso? Muy bien. Ok, bien. Entonces, a eso nos vamos a referir con señalización ortogonal. Vamos a definir un esquema donde P y Q son ortogonales. ¿A qué nos referimos con que P y Q sean ortogonales? Que el producto interior entre P y Q da 0 si son distintas y da 1 si son iguales. Ahora, ya vamos a mirar específicamente cómo. Listo. Entonces vamos a decir, el concepto de ortogonalidad en la señalización en general busca que los pulsos involucrados tengan un producto interior con valor de 0 cuando se trata de pulsos distintos. Entonces, en este caso binario, buscamos que P de T y Q de T sean ortogonales en un intervalo de 0 a T sub B. Entonces, queremos que la integral de 0 a T sub B de P de T por Q compleja conjugada de T sea 0. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Eso es decir, esa condición, es decir, entonces, que EPQ, que es igual a la parte real
de la integral de 0 a t sub b de p de t por q asterisco de t de t es también cero. Entonces, la señalización es ortogonal si el EPQ es cero. Muy bien. ¿Sí o no? Ya vimos un caso de eso. ¿Cuál? On-off. En on-off, EPQ nos dio cero. Y con eso es ya suficiente para decir que la señalización es ortogonal. Listo. Ahora, miremos otros ejemplos. Entonces, digamos, poner acá con morado. P de t y Q de t deben ser seleccionados de tal forma que EPQ sea igual a cero. ¿Listo? Ejemplos. Entonces acá voy a listar varios casos en los que con la definición de P y de Q es tal que EPQ da cero. Mire este, el primero de todos. A. Voy a dibujar acá P. Un poquito más larga ya. Listo. Esto es T. Esto es T. Y yo aquí voy a dibujar a P, P de T. Y acá voy a dejar a Q de T. Mire esto. Esto es T sub B. ¿Listo? Y este muchacho, esto acá es T sub B medios. Y esto acá es T sub B. ¿Listo? Entonces yo me pregunto, ¿será que al sacarle el EPQ a esas dos señales, eso me da cero? El EPQ me da cero. Ojo pues, queda este pedazo, bueno, todo esto por esta primera mitad. Pero una cosa, y la segunda mitad, la misma cosa pero invertida. ¿Sí o no? Al hacerle la integral, voy a sumar esta área con esta otra. Y entonces me da cero. Eso es un caso. ¿Sí o no? Otro caso. Ah,
Esto es T, esto es T, esto es P de T, esto es Q de T. Muy bien. Y entonces voy a tener las siguientes dos señales. Esto de acá es T sub B. Esta muchacha es seno de N por 2pi sobre T sub B, T. Y otra muchacha. Esto acá es T sub B. Y esta es coseno de la misma caraja. N, 2, vámonos más bien M. A ver, yo hago una cosa aquí más fácil. Creo que así se ve mejor. Démoslo así. Este man es también un seno, pero ya no con N, sino con M. 2pi sobre T sub B por T. Listo. Entonces, esas dos señales son ortogonales porque M y N son enteros, ¿cierto? Entonces, si M y N son iguales, el producto interior me da una cosa que no es cero. Y si M y N son distintas, da cero. ¿Listo? Muy bien. Otro caso. C. Vea este. Entonces, este es P de T. Esto es Q de T. ¿Cierto? Y entonces, por ejemplo, esto acá es T sub B. Y esto acá es T sub B también. Sin olvidar, pues, que estamos en el tiempo. Todo esto es tiempo. Eso es ortogonal. Ese es on-off, precisamente. Cualquiera que sea la forma que tiene P, Q es cero. ¿Sí o no? Y un último caso. D. Esto acá es, digamos, T sub B medios. Esto acá es T sub B. Y acá tenemos lo mismo. T sub B medios y T sub B. Por tanto, todo eso es tiempo, ¿cierto? Ese también es un ejemplo de señales ortogonales. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando tenemos esa señalización así, digamos lo siguiente. Esta condición produce lo siguiente. Entonces, ¿cuál condición? Esta.
esta condición. EPQ es igual a 0. ¿Usted qué cree? Ya vemos un caso, que es la señalización on-off. ¿Cuál será el P sub B en ese caso? Probabilidad de error de bit. Recuerde, en el caso óptimo esto es Q de EP más EQ menos 2 EPQ, ¿cierto? Todo eso sobre 2N. Pero, esto da 0, ¿cierto? Eso da 0. Entonces con eso nos da que para señalización ortogonal la probabilidad de error de bit siempre es Q de raíz de EP más EQ sobre 2N. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cuánto da la energía de bit? Ahora, para calcular esto, asumiendo que m igual a 1 y m igual a 0 son equiprobables. ¿Listo? Entonces, E sub B va a ser E sub P por la probabilidad de que M sea igual a 1 más E sub Q por la probabilidad de que la M sea igual a 0. Pero esas dos muchachas dan, esto me da un medio y esta también, asumiendo pues que son equiprobables. Y entonces finalmente la energía de bit me da el promedio de ambas energías. EP más EQ sobre 2. Eso es. Entonces finalmente la probabilidad de error de bit nos da Q de raíz de quién? La energía de bit sobre N. ¿Sí o no? Fíjese que esto es la energía de bit. Entonces, simplemente, ahí nos queda eso. ¿Qué notamos? Esto, para cualquier señalización ortogonal, es el desempeño. Entonces, ya habíamos visto esto. Esto es igual al desempeño del caso on-off. Que es un caso particular. Y esto es inferior e inferior al caso polar. Entonces, vimos que habíamos obtenido el desempeño de la señalización on-off, daba esto. Cualquier, o sea, el mismo resultado es más general. Cualquier señalización ortogonal tiene el mismo desempeño. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto da el umbral de decisión en este caso?
el umbral de decisión queda igual al caso general. Decir, habíamos obtenido de manera general que esto es igual a EP menos el Q sobre 2. Para la señalización ortogonal, ese es el caso. ¿Ok? ¿Alguna inquietud con eso? Y el receptor, ¿cómo queda? Para Entonces, el receptor para la señalización ortogonal es igual al caso general. Pues la única condición es que P de T y Q de T sean ortogonales a priori. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda? La misma carajada de siempre. Bueno, arriba voy a tener a P de T sub B menos T, abajo a Q de T sub B menos T, y eso al otro lado, más o menos. Estos se suman y se restan acá, ¿cierto? Entonces, esto es Y. Y entonces acá sale R de T, que después se muestrea. Y finalmente se toma la decisión. Es R de T sub B, porque esto lo muestreamos cada T igual a T sub B. El dispositivo de umbral. Y finalmente tenemos P si R es mayor que A sub 0 y Q si R es menor que A sub 0. Listo. Y ya sabemos cuánto vale la sub 0. Eso es todo. Ese es el receptor óptimo en ese caso. Cualquier señalización ortogonal tiene ese mismo receptor. Listo. Ok, ¿alguna inquietud? Muy bien. Vamos a mirar entonces ahora. Hola.
¿En qué caso se usa señalización ortogonal? Pero dices como así en banda base. Bueno, entonces el caso de la señalización on-off es uno, y la señalización on-off, si bien tiene bajo desempeño, se usa en algunos casos en circuitos o en sistemas muy sencillos de comunicación muy sencilla de baja, de, pues sí, de bajo desempeño, la comunicación on-off todavía se emplea. Por ejemplo, el control del televisor. Bueno, hoy en día los controles de los televisores son muy sofisticados, pero cuando solamente era infrarrojo, ¿cierto? O sea, hoy en día tienen un montón de cosas y acelerómetro. ¿No? Cuando solamente era un circuitico con unos pulsadorcitos y con un infrarrojo, la señalización que utilizaba era on-off. En algunos casos más sofisticados tenía pues alguna modulación, cuyo caso sería OK, pero igual es on-off. ¿Qué otro tipo de señalización ortogonal puedo pensar yo acá que hay? Bueno, un caso de la señalización ortogonal es cuando tenemos portadoras de frecuencias diferentes. Entonces, eso, o sea, como FSK puede ser un caso de señalización ortogonal. No, de frecuencias. Mira que ahorita, en estos ejemplos que hicimos aquí en morados, es el mismo seno, solamente que lo que cambia acá tenemos N y acá tenemos M. Son frecuencias distintas. Listo. Bien, cosas así. Estos días estaba viendo yo porque yo no sé si ustedes saben cómo funcionan los controles de los garajes, los controles inalámbricos. No. ¿Ah? No, no, pues puede que uno no los tenga, pues, pero los han visto, pues. Incluso en los edificios. O sea, no tiene que ser garaje de la casa donde uno hunde y se va abriendo la puerta, pues, y sale el man con la motocicleta. O sea, en un edificio. Sí, hay garajes, pues, con control, ¿cierto? Bien. Yo en estos días compré uno porque al garaje. Pero me equivoqué. Lo compré de la frecuencia. Hablando pues de ingeniería de telecomunicación, lo compré de la frecuencia que no era. Entonces me puse a revisar pues como las características técnicas del controlcito y es hasta la más de sofisticada. La modulación es PSK. Entonces no sería un caso de eso. Listo. Muy bien. Bien. Vamos a mirar entonces ahora el receptor, pero ya sistemas no en banda base, sino con modulación. La misma cosa. Listo, pero pues miremoslo. Entonces, receptor óptimo. Bien, entonces tenemos el mismo caso, es decir, queremos diseñar el receptor, pero para cuando la señal que yo estoy recibiendo está modulada. Modulada con cualquiera de las modulaciones que vimos, o ASK, PSK o FSK. Nuevamente, debe ser caso binario, el caso M-ario no tenemos pues acá tiempo de abordar. Bien. Entonces vamos a mirar. Como vimos, las modulaciones digitales binarias
No, que prendemos el aire, el ventilador. Se me vuelan las hojas. Súper bueno. Yo veo. No, que ya. Qué desastre, hermano. Ya eso. Vuela todo. Pero es muy lindo. Si ustedes vieran. Aquí debajo, uff, espectacular. No, no me gustó. Está muy bueno, pues, pero no va a poder. Ese está prendido. Mejor no molestemos. En vivo. Ok. Sí. Bueno, entonces, como vimos, las modulaciones digitales binarias pueden construirse con la señalización banda base binaria, on-off y polar principalmente. Es decir, con la señalización on-off y la señalización polar, uno básicamente podía armar todas las modulaciones binarias. Listo. Entonces, por lo que el análisis de desempeño del lado del receptor que venimos realizando aplica muy directamente en el caso de las modulaciones digitales binarias. A continuación miraremos estas realidades. Listo. Muy bien. Entonces empecemos. Primer caso. Vamos a mirar BPSK. Recuerde, esta modulación es PSK binaria. La B es de binario. ¿Listo?
Entonces, la modulación PSK binaria BPSK puede obtenerse de la siguiente manera. Entonces, si M es 1, yo tengo P de T, que la puedo producir así. Raíz de 2 P' de T, coseno de omega sub C T. ¿Cierto? Y si M es igual a 0, Q de T va a ser la misma carajada, solamente que menos raíz de 2 P' de T y coseno de omega sub C. ¿Cuánto hay de distancia en términos de fase entre P y Q? ¿Cuánta fase hay entre P y Q? 180 grados. ¿Sí o no? Muy bien. Así podemos formar el PSK, el BPSK. Entonces, mire que acá tenemos un esquema construido con señalización polar. Esquema esquema construido con señalización polar. Ahora, ¿qué es ese P'? Esta es la forma del pulso en banda base. O sea, puede ser incluso coseno levantado. Puede, uy, qué contracción tan bacana. Puede ser incluso coseno levantado. ¿Listo? Sí, o sea, me estoy refiriendo a este P'. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para modelar el receptor? Bueno, pregunta rápida. ¿Cómo se llama esta señal? No vaya a decir que coseno. Portadora. Listo. ¿Dónde está la moduladora? No. La moduladora es la que lleva la información, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la señal moduladora ahí? Usted le dieran muchas ganas de decir que era P' de T, pero no es P' de T. No está explícita, ¿cierto? Es cuando sea 1, es eso, y cuando sea 0, es eso. Eso. ¿Listo? Muy bien. Con esto, pues ya tengo yo todo para hacer el análisis del receptor que vimos. Entonces, ¿cómo? Mira eso. Todo el desarrollo que realizamos sobre el esquema óptimo
de recepción. Para la señalización polar. Abarca cualquier PDT podemos usar exactamente los mismos resultados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? A sub 0 igual a 0. Recuerde, esto estamos hablando de una señalización polar, ¿cierto? Entonces, como vimos, A sub 0 es igual a 0. ¿Por qué? Recuerde, ¿cómo se calcula la sub 0? La energía de P menos la energía de Q sobre 2. ¿Cuánto es la energía de P? La que sea. La energía de Q igual a la de P, en este caso, ¿sí o no? Entonces, esa resta da 0. Listo, muy bien. Probabilidad de error de bit. En general, habíamos visto que era EP más EQ menos 2 EPQ, ¿sí o no? Pero para la señalización polar, ¿cuánto nos dio? 2 EP sobre N. Listo. Y finalmente, esto también nos da, en términos de la energía de bit, 2 EB sobre N. Muy bien. Recordemos una cosa. Este EP, ¿y por qué? ¿Cuánto nos da en este caso? EP, vamos a mirarlo en detalle. Ya pues. EP, ¿cómo es la energía de EP? Dícteme qué escribo. La integral, no, de 0 a T sub B, ¿cierto? Porque es un bit, o sea, la energía en el periodo de bit, ¿sí o no? Por la magnitud de PT al cuadrado de T, ¿cierto? Todo, hasta aquí nada raro. Pero reemplacemos esa definición entonces. 0 a T sub B, raíz de 2 P' de T, coseno de omega sub CT, todo eso al cuadrado de T. Muy bien. Siguiendo. Entonces, mire, todo lo que está dentro del paréntesis queda al cuadrado. Entonces, nos sale el 2 de la integral, o sea, la integral, 2 la integral de T sub B, de 0 a T sub B, de P' de T al cuadrado por coseno cuadrado de omega sub CT. De T. ¿Cierto que sí? Nada raro. Usted ya sabe mejor que yo cómo se hace esta carajada. No, eso no, perdón. Esta de acá, usted la escribe así. Un medio, un medio de 1 más coseno de 2 omega sub CT. ¿Sí o no? Se escribe eso así. Entonces, finalmente, nos queda, no en negro, 2 veces cancelemos ese 2 veces con el 1 medio de una vez. Entonces, la integral de 0 a T sub B, note que este man se cancela con este man, ¿cierto? Entonces me queda la integral de P de T al cuadrado por 1 más coseno de 2 omega CT dt. Y partimos de la integral, ¿cierto? Entonces me queda la integral de 0 a T sub B de
P de t, P' de t, al cuadrado. Ah, de t, más la integral de 0 a t sub b de P' de t al cuadrado por coseno de 2 omega ct de t. Listo. Hasta ahí todo bien. ¿Esto es qué? Esta de acá primera. Profe, creo que se le apagó el micrófono. Se escribió en rojo y ya no. Mucho más. Profe, Bien. Entonces, desde que empecé a escribir en rojo, ya. Ok. Listo. Entonces, se entiende por qué esto es la energía de P', ¿cierto? Estamos mirando esta otra integral. Entonces, si este factor de P' al cuadrado no existiera, esta integral de coseno de 2 no sé qué daría cero si ese 2 omega sub c cubre un número par de periodos. Usted sabe, se integra el coseno en un número par de periodos y le da cero, porque el área que queda por encima es igual a la que queda por debajo. Muy bien. Ese es el caso. O sea, no tenemos, este man si existe, ¿sí o no? O sea, no podemos simplemente decir que esa integral es cero. O bajo qué condiciones podemos decir que eso es aproximadamente cero. Que el coseno se haga cero. Entonces, mire, ¿qué pasa? Vamos a tratar de pintar esto aquí un poco. ¿Qué pasa? Voy a tratar de ser un poquito como bien ilustrativo. Voy a hacer dos casos. Ambos casos son gráficas de en el tiempo. Bien.
Ahí tenemos dos casos de lo que hay dentro de la integral, integrando. ¿Listo? Este caso representa un caso en el que este muchacho al cuadrado varía rápidamente en comparación con la portadora. Mire que esta señal de acá, que es esta, varía rápidamente con base o en comparación con las variaciones de la portadora. En este otro caso, esa variación es mucho más lenta. Note que aquí hay una gran diferencia entre, o sea, si comparamos esta señal con la que sería solamente el coseno, pues esto no me parece casi, a solamente el coseno. Entonces aquí, si yo voy a hacer la integral de eso, muy probablemente a mí no me va a quedar una cosa muy cercana a cero. ¿Por qué? Porque el área que queda por encima no es tan parecida necesariamente a lo que queda por debajo. Sin embargo, este caso sí se me parece mucho más a cuando el coseno está solito y yo lo integro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos? Que cuando la portadora tiene una frecuencia muy alta, es decir, hay muchas variaciones del coseno dentro del periodo de bit, que es lo que estamos integrando, eso puede dar casi cero. Es decir, hay muchas oscilaciones en un periodo de bit, entonces eso puede dar casi cero. ¿Por qué? Porque la variación del pulso es muy lenta comparada con las variaciones de la portadora. A eso me refiero. Listo, entonces, ¿cuándo podemos decir? Yo nunca puse el tablero, sí lo puse. Ya está. ¿Cuándo podemos decir esto? Entonces, esto es aproximadamente cero si la multiplicación de la portadora por el T sub B es mucho mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Multiplicar la portadora por el T sub B mucho mayor que 1. Quiere decir que el FC, o sea, la frecuencia de la portadora, es mucho mayor que 1 sobre T sub B, que es la frecuencia de muestreo o la frecuencia de bit. ¿Sí o no? Eso es. Entonces, esto es la frecuencia de la señal portadora es muy alta comparada con el periodo del pulso. De tal forma que hay muchas oscilaciones del coseno de 2 omega sub ct en el periodo de 0 a t sub b, lo que produce un área bajo la curva cercana a cero. Eso. Ok, entonces, en ese orden de ideas, toda esa, estamos hallando la energía de P, es aproximadamente igual a la energía de P'. Es que acabamos de ver que en el caso de la modulación BPSK, donde el pulso está caracterizado por este pulso P' de T en banda base, esa energía de pulso es prácticamente igual a la energía del pulso primo. Entonces, finalmente tenemos que la probabilidad
de error de bit es aproximadamente Q de 2 EP prima sobre N. Eso es. Listo. Muy bien. ¿Alguna inquietud por ahí? Eso es BPSK. Ok. Si continuásemos con ASK binaria, ¿usted cómo hace? Ni idea. ¿Cómo es el trabajo con ASK binaria? Es muy igual a lo que hemos hecho. Mire, ASK binaria. La modulación ASK binaria es decir, la que vimos, que era la más sencilla, OOK, puede obtenerse de la siguiente manera. Muy bien. Entonces, M es igual a 1. En ese caso, entonces, yo voy a tener raíz de 2 P de T prima por coseno de omega sub z. Y M es igual a 0. ¿Qué tengo? ¿En qué estamos? OK. Entonces, 0. Esto es un esquema construido con señalización on-off. Entonces, tal como en el caso de BPSK, la generalidad empleada al analizar el esquema óptimo de recepción para la señalización on-off permite su directa aplicación en este caso.
Muy bien. Entonces, A sub 0 es igual a ¿cuánto? Ahorita que usted me lo diga. EP medios. Y probabilidad de error de bit. Q de E sub B sobre N. Entonces, donde E sub B es EP sobre 2, que además es EP, ah, EP prima sobre 2. ¿Por qué EP es igual a EP prima? Este proceso que hicimos aquí arribita, en azul, es exactamente el mismo. O sea, exactamente igual así, cada pasito, cada movimiento es igualito. Entonces aquí lo mismo, LP es igual a LP prima, o aproximadamente igual pues. Muy bien. Entonces notamos que la SK es comparando estas últimas expresiones con las de BPSK, podemos notar que para un mismo desempeño, ASK emplea el doble de la energía de pulso. ¿Cómo así? Mire usted, esto es ASK, recuérdelo. Q de raíz de EB sobre N. BPSK, Q de raíz de 2 EB sobre N. Entonces, la diferencia con ASK es que aquí hay un 2 y en ASK no. Listo, bien. Entonces, note eso. Para yo poder tener el mismo desempeño, esta Q es una función determinística, ¿sí o no? A Q usted le mete, no sé, un número 23 y él te escupe otra cosa, ¿sí o no? Q de 63, él te escupe siempre la misma cosa. Entonces, mire que aquí yo con la mitad de la energía de bit tengo el mismo desempeño que tengo con ASK. ¿Por qué? En ASK le toca meter el doble para poder tener 2 EB sobre N. En cambio aquí no. Y le puedo meter nada más la mitad. ¿Sí se entiende eso? Más o menos. Mire, voy a decir, ahorrar todo eso, un montón de cosas. Entonces, mire, yo voy a decir que EB sobre N
Yo lo voy a llamar a esto, lo voy a llamar gamma. ¿Ok? Entonces, en BPSK, ¿cierto? La probabilidad de error de bit, el P sub B, es igual a QB raíz de 2 veces gamma. ¿Sí o no? Y en ASK binario, P sub B es igual a Q de raíz de gamma. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo hago yo sin tus lindos ojos? ¿Cómo hago yo para que esto acá arriba, te insisto, este número tiene que ser igual a este, o sea, este argumento acá tiene que ser igual a este para que estas probabilidades de desempeño me den iguales, ¿sí o no? ¿Cómo hago yo para que este argumento sea igual a este? Para poder tener el mismo desempeño, la probabilidad de error de bit. Entonces, este man necesita la mitad de gamma que este man. ¿Sí o no? ¿Y qué es ese gamma? Es sub B sobre N. ¿Qué quiere decir? Que este muchacho, BPSK, necesita la mitad de la energía de bit comparado con esto, para poder tener la misma probabilidad de error de bit. Entonces, BPSK es más lindo, ¿sí o no? ¿Por qué? Para uno poder tener una probabilidad de error baja, necesita menos energía por bit que en ASK. ¿Sí o no? ¿Sí se ve? Muy bien. Sacamos una nota acá sobre el ancho de banda y nos vamos. Entonces, nota sobre el ancho de banda. Tanto, tanto en BPSK como en ASK, E' de T representa el pulso en banda base. Que puede definirse para minimizar ICE, definirse para minimizar ICE y para incluir otras consideraciones. Listo. Debido a la modulación en banda pasante, el ancho de banda es el doble de su
correspondiente en banda base. Entonces, mire, lo que estoy diciendo es muy rápidamente lo siguiente. En banda base, yo tengo una cosa como así. Esto es la frecuencia, pues esta es la densidad espectral de potencia, entonces dep. Esto es, digamos, en banda base. Y el pulso en banda base te da algo así, ¿cierto? Entonces, aquí vos coges y decís, ah, no, el ancho de banda efectivo es este, B, este es B. ¿Sí o no? O sea, esto continuaría aquí haciendo lo propio, pero para las frecuencias negativas. Muy bien. ¿Qué pasa cuando ya tenemos la modulación? Tenemos exactamente el mismo espectro, solamente que corrido para una frecuencia, ¿cierto? Como lo vimos. Entonces, si yo fuese a hacer ese dibujo, no tenía, Dios mío, no es fácil. Por acá yo voy a tener AFC, ¿cierto? También, esto es DEP, pero ya en banda pasante, es decir, con la modulación. Eso, ¿cómo se ve ese espectro allá? Ah, ¿sí o no? Algo así. ¿Cuánto mide este man? ¿Cuánto mide esto acá? Ya es 2B. ¿Sí o no? Sí está claro. Simplemente por tener la modulación, uno ya ocupa más ancho de banda. ¿Por qué? Porque está incluyendo todo lo que estaba en las frecuencias negativas en banda base, ya lo incluye en la banda pasante. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Creo que nos queda por ahí una clase. Tal vez más. Pero bueno, ya miraríamos. Ahí. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna inquietud. Si no, nos vemos la próxima. De este. Listo. Señor. El parcial. La otra semana les confirmo. Pero no queda pues en la semana de finales. Porque este curso no es habilitable. Entonces, probablemente lo hagamos en la semana de habilitación.